Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su atención. Vamos a dar comienzo a la última de las mesas que forman parte del programa de estas jornadas sobre materia de protección de datos y la incidencia del nuevo reglamento en la administración pública. Ya hemos estado haciendo un repaso por la generalidad de la materia, del nuevo reglamento, los puntos quizás más importantes, y es quizás este el momento final donde pues puede tener más interés el descender a los detalles de ya concretos, después de haber estudiado en la ponencia anterior una aproximación general al derecho fundamental a la protección de datos, pues tiene interés en estos momentos el reducir el foco, el acercar más el foco al estudio de ya derechos concretos vinculados a la protección de datos. En concreto vamos a referirnos en primer lugar a la cuestión relativa al consentimiento y su trascendencia en esta materia de la protección del derecho fundamental a la protección de datos. Y en segundo lugar, pues nos referiremos a los nuevos derechos, el derecho al olvido y a la portabilidad. Todos estos conceptos pues ya han sido mencionados en algunas de las ponencias anteriores, por lo cual en este momento pues va a ser seguramente cuando nuestros ponentes pues pondrán ya el broche final al asunto. En primer lugar, tratará de la cuestión del consentimiento, como ya anticipó nuestro compañero Antonio Cornejo, la cuestión del olvido, que va la cuestión del consentimiento, la va a tratar doña Ana María Medel Godoy, letrada de la Junta de Andalucía. Desde el año 2001 ha desempeñado diversos cargos, en primer lugar como jefa del Servicio Jurídico Provincial de Huelva, igualmente ha sido jefa de la asesoría jurídica de diversas consejerías y desde este mismo año es letrada adjunta a la jefatura del área de consultivo de Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Es colaboradora en diversos manuales que ha elaborado la Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía, comentarios al Estatuto de Autonomía de Andalucía y también el relativo a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Es una ponente que se caracteriza por su solvencia y por la tranquilidad y sobre todo con la claridad con la que lleva adelante sus exposiciones. Ella muy tarde, así que no voy a extenderme más, le doy la palabra a ella y posteriormente pues pasaré a presentar al segundo ponente antes de que inicie su participación. Gracias. Hola, muchas gracias Miguel por la presentación y muchas gracias a Gabinete Jurídico y al IAP por darme la oportunidad de participar en esta jornada. Y sin más preámbulo, pues me voy a referir ya al objeto de la ponencia, que se refiere fundamentalmente al régimen jurídico del consentimiento de los interesados en el nuevo reglamento europeo. Como punto de partida en esta materia, antes de exponer las novedades concretas que se han producido, es importante hacer una reflexión acerca de cuál es el papel que tiene el consentimiento. El papel que tiene el consentimiento en la normativa sobre protección de datos de carácter personal. En este sentido, hay que decir que el consentimiento es constituye un título de legitimador del tratamiento. A lo que quiero exponer o a lo que me vengo a referir con este concepto de título legitimador es a la noción que anteriormente ha expuesto el ponente, en el sentido de que los datos de carácter personal no pueden tratarse de una manera puramente voluntarista, es decir, por decisión de un tercero, sino que tiene que existir un título legitimador, una base jurídica del tratamiento. Esto es importante que reflexionemos sobre esta cuestión porque nos puede servir posteriormente va a servir para enfocar la cuestión relativa a cómo solucionar los problemas que se pueden plantear a las administraciones públicas en los supuestos de consentimiento tácito, que como quizá quienes ya hayan tenido algún tipo de contacto con las novedades del reglamento europeo, pues la principal novedad que se ha producido en materia de consentimiento. Es decir, la circunstancia de que ya no se admitiría el consentimiento tácito.
En cuanto al principio de licitud del tratamiento, el principio a que me he venido a referir, este aparece ya reconocido por primera vez y desde su origen en el derecho comunitario de protección de datos, en concreto en el Convenio Europeo del Consejo, en el Convenio 108 del año 1981. Este enuncia el denominado principio de licitud del tratamiento de los datos de una manera muy concisa, es decir, que simplemente dice que los datos se tratarán siempre de manera leal y lícita. Luego enuncia a continuación otra serie de principios que son igualmente básicos en materia de protección de datos y que tienen que servir siempre de referencia y que son los que ha expuesto anteriormente el ponente, y en este sentido el que los datos siempre tienen que tratarse con una finalidad legítima, tienen que ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con dicha finalidad, exactos o en otro caso ser actualizados, y se tienen que conservar exclusivamente durante el tiempo que sea necesario para el tratamiento. En cuanto al principio que venimos haciendo referencia, hay que decir que se reconoce y también aparece plasmado en la Carta de Derechos Fundamentales, la Carta de Niza del año 2000, que por primera vez reconoce como derecho fundamental el derecho a la protección de datos. La Carta de Niza ya establece en su artículo 8 que los datos se tratarán siempre, como redunda de nuevo en el principio de licitud, se tratarán exclusivamente de manera leal y lícita, y dice ya sobre la base del consentimiento o de cualquier otro título legítimo, es decir, que hace ya que esté previsto en la ley. Hace referencia ya a la necesidad de que el tratamiento esté fundado siempre en un título legítimo, pues de otra manera estaría prohibido. Entonces, en todo tratamiento siempre tiene que justificarse esa base jurídica del tratamiento. El tercer hito sería la directiva 9546, que es la que viene a sustituir el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es la directiva de 24 de octubre de 1995, que igualmente recoge el principio de licitud del tratamiento. Los datos solo se tratarán de manera lícita, dice en su artículo 6, y en segundo lugar hace ya una enumeración de títulos de legitimación del tratamiento en su artículo 7. ¿Cuáles son esos títulos? Pues en primer lugar enuncia el consentimiento. Los datos solo pueden ser tratados en los siguientes supuestos, dice. Y el primer supuesto es si el interesado dio su consentimiento. Otros títulos, pues aparece también el que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato del que sean parte tanto el responsable del tratamiento como el titular de los datos, cuando sea necesario para proteger un interés vital del titular de los datos, sea necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica por parte del responsable del tratamiento, sea necesario en quinto lugar para el cumplimiento de una misión de interés público o el ejercicio del poder público inherente al responsable del tratamiento. Aparece aquí el título legitimador, que va a ser la base para la mayoría de tratamientos que se llevan a efecto por parte de las administraciones públicas, y finalmente el título al que ha aludido el anterior ponente, el título relativo a que exista un interés legítimo por parte del responsable del tratamiento. En este caso se establece que únicamente podrá servir de base jurídica para el tratamiento en el supuesto de que no prevalezcan derechos fundamentales o libertades públicas del titular de los datos que pudieran entrar en conflicto con ese interés legítimo que a su vez grima el responsable del tratamiento. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lógicamente, ha venido haciendo aplicación práctica de este principio de que el tratamiento de datos tiene que estar sustentado en algún tipo de base jurídica y, por ejemplo, cabría hacer referencia a la sentencia de 30 de mayo de 2013, en el asunto 342-2012, que se refiere a una actuación de la Administración Pública. En concreto, una empresa portuguesa recibe una visita de la Inspección de Trabajo del país que le reclama el denominado registro de tiempo de trabajo. En efecto, el derecho laboral de Portugal pues exige a todas las empresas que lleven un registro con los tiempos de trabajo de todo su personal, es decir, los horarios de los tiempos de descanso, horarios, jornada de trabajo, etcétera. Como la empresa al recibir la visita no disponía de ese registro, pues se levanta un acta y es sancionada por parte de la autoridad laboral. En el litigio que se produce entre la empresa y la autoridad laboral, la empresa, para evitar la sanción o tratar de levantarla, pues invoca que el llevar ese registro de datos de carácter personal, ese registro de sus empleados, pues pudiera ir en contra de la Directiva de Protección de Datos, en cuanto que se trataría de un
un fichero que se pondría en funcionamiento y se permitirían acceso en concreto a la autoridad laboral, es decir, se produciría una cesión de datos en relación con el mismo que no estaría basada en el consentimiento de los interesados. En este supuesto concreto, el Tribunal de Justicia entiende que no se ha producido vulneración de la directiva y que el tratamiento de datos en ese caso pues, estaría basado en el cumplimiento por parte de la autoridad laboral de una misión de interés público, es decir, la supervisión de la normativa laboral. Y en este sentido pues, entiende que estaría amparado por ese título y también por el título relativo a que sea necesario para el cumplimiento de una obligación a que esté sometido el responsable, en cuanto que el responsable del tratamiento, que en este caso sería la empresa, pues estaría sometido a la obligación de llevar ese registro impuesta por el Código Laboral por el Código Laboral portugués. Es decir, que el tribunal pues aplica el mencionado artículo y entiende que existe una legitimación suficiente en cuanto que se estaría llevando a efecto una misión de interés público, amparada por el derecho interno que atribuye esa función a la autoridad laboral y también por el derecho comunitario. En cuanto que se hace referencia a una directiva también, una directiva de la Unión Europea reguladora de los tiempos de trabajo, la 2003/88. En cuanto al tratamiento que se ha hecho de esta cuestión de la base jurídica del tratamiento, los títulos legitimadores de la protección de datos en el derecho interno, hay que decir que el siguiente hito pues sería el primer hito en el derecho interno y que transpone la directiva 95/46 a que vengo haciendo referencia sería la Ley Orgánica 1599, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que en su artículo 6 estableció que los datos solo podrían tratarse en virtud del consentimiento, salvo que la ley estableciera otra cosa, es decir, que la ley la Ley Orgánica de Protección de Datos erige al consentimiento como el título legitimador del tratamiento por excelencia. A continuación, en el artículo 6.2 se contemplan las excepciones, es decir, que se contemplan los demás títulos legitimadores como excepciones al supuesto de que se hubiera recabado el consentimiento del interesado. Y esos supuestos pues, son los que ya he enumerado y que aparecían recogidos en la directiva, es decir, pues que se recabe que el tratamiento se realice por una administración pública en el ejercicio de una misión de interés público para proteger un interés vital o exista un interés legítimo por parte del responsable del tratamiento, etcétera. Resulta lógico que la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal haga del consentimiento el título legitimador por excelencia. Ello por cuanto que como ya se ha señalado anteriormente en esta jornada, el derecho de la protección de datos se define como derecho de autodeterminación informativa, es decir, que lo que se trata de garantizar es el control del titular de los datos sobre el tratamiento que se efectúa y de ahí que su consentimiento, su propia anuencia, pues resulte el criterio fundamental o la última ratio para que se puedan recabar o no o se pueda efectuar un tratamiento de datos. La importancia de ese consentimiento ya se puso de manifiesto por el Constitucional desde sus primeros pronunciamientos en relación con el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Así, en su sentencia 291 y 92 del año 2000, en las que ya el Tribunal Constitucional ya se manifiesta de manera clara en el sentido de que el derecho a la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental y es un derecho autónomo del derecho a la intimidad, establece que frente al derecho a la intimidad, que lo que garantizaría sería un ámbito libre de injerencia de terceros, el derecho a la protección de datos lo que supone es el reconocer al titular de los datos una serie de facultades que imponen correlativos deberes a terceros, deberes u obligaciones entre los que el primero de ellos o el primero que se destaca por parte del Tribunal Constitucional sería el deber o la obligación de, para efectuar cualquier tipo de tratamiento de datos, recabar el consentimiento del interesado. El Tribunal Supremo también en su sentencia 259/2014 de 21 de septiembre destaca también el carácter nuclear del consentimiento y cómo todos los demás títulos legitimadores
en cuanto que constituirían excepción de esa participación del interesado, esa decisión del interesado en cuanto al tratamiento de sus datos, tienen que interpretarse restrictivamente. En este sentido, esa sentencia alude a un supuesto en que una empresa trataba los datos de sus trabajadores, los datos relativos a su correo, a su dirección de correo electrónico, para enviarle información sobre el pago de la nómina. Y el Tribunal Supremo entendió que en cuanto que ese tratamiento de datos no era estrictamente indispensable para el desenvolvimiento de la relación laboral, no estaba amparado por el título relativo a que se actuara en el ámbito de la ejecución de un contrato o de una relación contractual que pudiera existir entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento. Y en este sentido no estaba amparado por dicho título y era necesario el consentimiento, es decir, que ese tratamiento de datos efectuado por la empresa sería ilícito. Y finalmente ya me voy a referir de forma cronológica a cómo se aborda esta cuestión en el propio Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal. En este sentido, el reglamento en su artículo 5 vuelve a reproducir los mismos principios fundamentales a que ya me he referido sobre la licitud del tratamiento y en el artículo 6 haría la enumeración correspondiente de los títulos legitimadores. Y hay que decir que vuelve a reproducir el mismo esquema que ya se incorporaba la Directiva 9546, es decir, que sin perjuicio de lo que después indicaré en cuanto a la base, en cuanto a lo establecido en el artículo 6.3, no se producen novedades fundamentales en esta materia, sino que los títulos de legitimación del tratamiento siguen siendo los mismos. Es decir, otra vez aparece el consentimiento del propio interesado, el que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato en que sean parte tanto el responsable como el titular de los datos, que sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal del responsable del tratamiento, para proteger un interés vital del titular de los datos o para la satisfacción o para el cumplimiento, de una misión de interés público del responsable del tratamiento, o finalmente cuando exista un interés legítimo del responsable del tratamiento, siempre que en este último caso pues no prevalezcan los derechos fundamentales y libertades públicas del propio interesado. Expuesto así lo relativo al papel fundamental o al papel que tiene el consentimiento como título legitimador del tratamiento de los datos, nos vamos a referir a continuación a la cuestión relativa al concepto y características que tiene el consentimiento del interesado en el régimen jurídico incorporado al Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal. En este sentido, el consentimiento se define en el artículo 4 del reglamento como toda manifestación de voluntad libre, específica, inequívoca e informada por el que el titular de los datos acepta que se produzca el tratamiento. ¿A qué aluden esas características del tratamiento de libre, específico, informado e inequívoco? Pues en primer lugar, en cuanto a que sea libre, hace referencia a que no está afectado por ningún tipo de vicio de los conocidos y que tradicionalmente incorporados, como sabemos, como vicios del consentimiento al Código Civil. En segundo lugar, el consentimiento tiene que ser específico, característica esta que aludiría a que se refiera a un tratamiento determinado y para una finalidad determinada. En tercer lugar, el consentimiento tiene que ser informado, es decir, que el presupuesto para que el interesado pues pueda adoptar una decisión consciente acerca del tratamiento de sus datos es que tenga toda la información en relación con ese tratamiento, sus características y sus consecuencias. En materia de la información que debe facilitarse al titular de los datos, se producen ciertas novedades en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. En este sentido, insiste mucho en la transparencia en cuanto a la información, y en este sentido se habla de que acuña un nuevo derecho que sería el derecho a la transparencia en materia de protección de datos. Insiste en que la información tiene que ser accesible, tiene que ser en todo caso en un lenguaje claro y sencillo, transparente, etcétera. Se puede utilizar el sistema denominado de información por capa, en el sentido de que se facilita una información básica y un enlace en el que el interesado pueda acceder a información complementaria. Y también se establece que la información tiene que ser gratuita. Únicamente en el supuesto de que las peticiones de información fueran abusivas o excesivas, se podrá
podrá cobrar por parte del responsable del tratamiento, pero únicamente en la cuantía que corresponda a los gastos que para él pueda suponer el facilitar esa información. En los artículos 12 y 13 del reglamento se concretan las circunstancias o se enumeran aquellos datos que tienen que facilitarse al interesado. Y en este sentido se han ampliado los datos que tienen que facilitarse y ello obliga a actualizar los formularios, tanto cuando los datos se hayan obtenido del interesado como en el supuesto de que se haya accedido por cualquier otra vía. Por ejemplo, pues aparecen como novedad lo relativo a las transferencias internacionales que estén previstas, las posibilidades de decisiones automatizadas, la figura y los datos de contacto del delegado de protección de datos, etcétera. En materia de consentimiento, en cuanto a la forma en que debe recabarse el mismo, también se ha producido una novedad, en el sentido de que ya no se admite el consentimiento tácito. El artículo 32 el considerando 32, perdón, del reglamento establece que el consentimiento tiene que consistir en un acto afirmativo claro. Por ejemplo, enmarcar una casilla en un sitio web sí sería admisible, pero sin embargo dice que el silencio, la inacción o las casillas ya marcadas no serían admisibles, es decir, que la simple omisión ya no es admisible como consentimiento. Esto conlleva, digamos, el desplazamiento de ciertas disposiciones de nuestro ordenamiento interno que admitían esos consentimientos tácitos. Por ejemplo, el artículo 14 del reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos, el 1720-2007, admitía que las empresas pudieran dirigirse al interesado y comunicarle que iba a tratar sus datos y concederle un plazo advirtiéndole de que si en ese plazo no se oponía al tratamiento, se entendería que estaba consintiendo el mismo. También pueden plantear problemas en este sentido pues previsiones como el artículo 28 de la Ley 39/2015, que establece que no se podrá obligar a los interesados en el procedimiento administrativo a aportar documentos elaborados por las propias administraciones públicas o que ellos ya hubieran aportado en otro tipo de procedimiento, salvo que autoricen que esos documentos sean recabados por la propia Administración. Y añade el precepto que se presumirá que se ha consentido que la Administración recabe esos datos si no existe oposición expresa en el expediente, es decir, que parece estar admitiendo un consentimiento que en este caso sería tácito. En cuanto a la pérdida de validez de este tipo de consentimientos, del consentimiento tácito, tiene un alcance retroactivo, en el sentido de que dice el considerando 171 del reglamento que se admitirán los consentimientos o que servirán de base para el tratamiento siempre, sin que sea necesario recabar un nuevo consentimiento, los que se hubieran obtenido con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento, siempre que se hubieran obtenido conforme a las condiciones que exige el mismo. Es decir, que en otro caso habría que recabar de nuevo el consentimiento. En el supuesto de las administraciones públicas y en general para las empresas, ante esta situación pues se plantearía la necesidad de analizar si en cada supuesto concreto en que ese consentimiento ya no pueda servir de base jurídica para el tratamiento, existiría algún otro título legítimo que pudiera servir de base jurídica para el mismo. Y en otro caso, en el caso de que no exista ese título de legitimación, pues sería necesario volver a recabar el consentimiento de forma explícita o de forma expresa. En el caso de las administraciones públicas, en cuanto al título legitimador, que sería de aplicación con más frecuencia a las mismas, que sería el título al que anteriormente me he referido, de que el tratamiento de los datos de carácter personal fuera necesario para el ejercicio de una misión de interés público o el ejercicio de competencias de las administraciones públicas, hay que señalar que en cuanto al desarrollo normativo y al tratamiento jurisprudencial del mismo, que tanto el Reglamento de Protección de Datos de 2007, el que desarrolló la Ley Orgánica 1599, como el propio anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos que se encuentra en tramitación en el Parlamento, exigen para que se pueda considerar que el tratamiento está legitimado por una misión realizada en el ejercicio del poder público, que se trate de competencias que estén atribuidas por la ley. Y por otro lado, aparte de esa cobertura legal, también el Tribunal Constitucional en
en algunos de sus pronunciamientos, pues ha ido perfilando cuáles serían los requerimientos que puede tener este título legitimador y así, por ejemplo, en su sentencia 17-2013 de 31 de enero, en que analizaba varias cesiones de datos o accesos de datos por parte de las administraciones públicas a ficheros de titularidad pública que se introdujeron en una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería por la Ley Orgánica 14-2003, establece o señala el Constitucional algunas características que, como digo, deberían tener esas misiones o ejercicio del poder público como título legitimador. Y así se preveía un acceso a los datos del padrón, a los datos de los padrones municipales por parte de cualquier autoridad en el ejercicio de sus competencias, siempre que el dato del domicilio fuera necesario para el ejercicio de esas competencias o fuera relevante en el procedimiento de que se tratara. Se planteó ante el Tribunal Constitucional que ese tipo de cesiones pudieran no ser compatibles con la directiva comunitaria ni con la necesaria protección de los datos de carácter personal al realizarse sin el consentimiento del interesado. Y el Tribunal Constitucional entiende que sí existiría esa cobertura en cuanto a que los tratamientos son necesarios, es decir, se dice que la Administración Pública únicamente puede recabar aquella documentación, aquellos datos, o aquella información que sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de sus competencias, es decir, que no caben extralimitaciones y siempre adecuada a la finalidad legítima perseguida por la normativa que sirva de cobertura, es decir, que hay una interpretación estricta, digamos, de este título legitimador. En segundo lugar, también analiza otro acceso o cesión de datos que sería el que se contemplaba que se podría realizar por la Dirección General de la Policía también a los datos padronales de inscripción de los extranjeros para el ejercicio de las competencias y en aplicación de los procedimientos previstos precisamente en esa Ley Orgánica 4/2000 de Derechos y Libertades de los extranjeros en España. En ese caso se preveía que el acceso sería exclusivamente para el ejercicio de las competencias en esta materia y se establecía también en la ley una serie de garantías, como que el acceso pues se efectuara únicamente por usuario autorizado y que quedaran registradas todas las circunstancias del mismo. También en este caso pues el Tribunal Constitucional entiende que no se produciría vulneración en modo alguno de la Constitución, del derecho a la protección de datos, el derecho fundamental ni de las directivas comunitarias, en cuanto que existirían una finalidad legítima que sería la aplicación o la ejecución de la política en materia migratoria, de la política y de la normativa española en materia de residencia y control de residencia, trabajo, etcétera, de los extranjeros en España, y que en este sentido existía una finalidad legítima que estaba amparada por la ley y por otro lado pues se cumplía también el principio de proporcionalidad, en cuanto que en ningún caso el acceso era excesivo, sino que se contemplaba en la medida en que fuera estrictamente necesario para el ejercicio de las correspondientes competencias. Finalmente también se preveían las garantías necesarias en el sentido de que quedaran registradas, como he dicho, todas las circunstancias del correspondiente acceso. Hay que decir que estos principios que estoy mencionando se recogen ya expresamente en el Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal, en concreto en su artículo 6.3, el cual ha establecido en esta materia en relación con el título de legitimación relativo al ejercicio del poder público por parte de una administración, que el mismo tiene que estar establecido en todo caso en el derecho interno o el derecho de la Unión Europea, es decir, la necesidad de una cobertura normativa, y en segundo lugar los límites que he mencionado, en el sentido de que el tratamiento tendrá que ser, o la finalidad del tratamiento necesario para el ejercicio de la competencia, y ese derecho interno o derecho comunitario, cuando autorice el tratamiento de los datos, tiene que servir, dice el reglamento, a un objetivo de interés público y ser estrictamente proporcional con las finalidades de interés público perseguidas por esa ley que lo autorice. En cuanto al consentimiento, refiriéndome ya a otras novedades que se han producido en cuanto a su tratamiento en el nuevo reglamento europeo, me voy a referir a la cuestión relativa al consentimiento de los menores de edad.
En relación con los menores de edad, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, en su artículo 8, establece que el consentimiento de los menores será válido cuando tengan 16 años. En el supuesto de que tuvieran menor edad, pues será necesaria el concurso o la intervención de sus padres o tutores. Se permite, no obstante, que los Estados miembros puedan reducir esa ratio de edad hasta los 13 años. Y, de hecho, el anteproyecto de ley que se encuentra en tramitación en el Parlamento establece que el consentimiento será válido a partir de los 13 años. En cuanto a otras circunstancias, otros supuestos, otras materias en las que el consentimiento del interesado adopta también un papel fundamental en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, cabe hacer referencia al tema de los datos sensibles, de los datos especialmente protegidos. En este sentido, en el artículo 9 del nuevo Reglamento Europeo, en el supuesto de los datos que hagan referencia a las convicciones políticas, religiosas, afiliación sindical, los datos relativos a la salud, orientación sexual, etcétera, se establece que no será posible el tratamiento salvo en determinados supuestos, y entre ellos se establece en el supuesto de que el interesado preste el consentimiento, que en este caso se establece que el consentimiento tiene que ser explícito. También se establece esta circunstancia en relación con otro tipo de operación o tratamiento que se considera arriesgada en materia de protección de datos, que sería la elaboración o la adopción, de decisiones automatizadas, como puede ser la elaboración de perfiles. En el artículo 22 se prohíbe la posibilidad de que se establezcan, de que se adopten decisiones personalizadas automatizadas y que puedan producir efectos jurídicos o de algún tipo, efectos relevantes, efectos jurídicos o de cualquier otro tipo relevantes para el interesado titular de los datos. Se prohíben este tipo de tratamientos y se establece como excepción que sí serían posibles en determinados supuestos, entre ellos en el supuesto de que el propio interesado preste su consentimiento, que en este caso también sería explícito. No obstante, aun cuando se hubiera prestado el consentimiento, como garantías para el interesado, se establece que en todo caso, en el supuesto de adopción de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles, tendrá derecho a una intervención humana por parte del responsable del tratamiento, a exponer su punto de vista y, en todo caso, en último lugar, a impugnar en todo caso esa decisión automatizada. Y con esto doy por concluida mi exposición. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias por la claridad, por la concisión y por lo ajustado al horario. Me pregunto si todas estas consideraciones las tendrán en cuenta pues los que hacen el clic, ¿no?, en el acepto, ¿no?, a la hora de sin leerse todo lo que viene previamente, ¿no?, muchas veces en internet. Seguramente no. Bueno, para la última de las ponencias de hoy tenemos aquí a don Víctor Jesús Nieto Matas. Poca presentación casi necesita, pero bueno, ateniéndonos a los formalismos habituales, pues tenemos que decir que don Víctor nació en Salamanca, ingresa en la carrera judicial en el año 1982, habiendo estado en servicio activo ininterrumpido desde entonces. Después de su paso por juzgados mixtos y únicos de primera instancia de instrucción en Castuera, Badajoz y en Santa Coloma de Gramenet, viene a Sevilla en el año 1984, donde entrando posteriormente en la audiencia provincial, de la que desde mayo del año 2004 hasta la actualidad desempeña el cargo de presidente de su sección octava. Junto a esta actividad, pues ha desarrollado una labor docente continuada, en primer lugar como profesor de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla y posteriormente y hasta la actualidad, si no me equivoco, en la Universidad Pablo de Olavide como profesor de Historia del Derecho. Pues, autor de numerosas colaboraciones, ponencias en materia. Además, la información que tan amablemente me remitió tiene el interés de añadir que esas colaboraciones no son en materia exclusivamente jurídica, lo que desde luego creo que tiene un plus.
Y finalmente, pues decir también que ha sido preparador de oposiciones de opositores durante más de 20 años. El profesor don Víctor Jesús Nieto pues va a abordar la cuestión relativa a los nuevos derechos, el derecho al olvido y la portabilidad. No quiero extenderme más, simplemente le ruego que, bueno, que dado la hora y demás, que intente en la medida de lo posible ceñirse al tiempo que tenemos asignado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya. Gracias por tus amables palabras. Me gustaría que hubieras añadido que también formé parte del Tribunal de Oposiciones de Letrado de la Junta de Andalucía en la última convocatoria y tengo el gusto de una de las opositoras que sacó brillantemente la oposición de que esté presente en este acto. Muchas gracias a Marilola, muchas gracias a Antonio, Marilola Pérez Pino, Antonio Fallas por haberme invitado a participar en estas jornadas y muchas gracias a ustedes por estar aquí a las 2 casi de la tarde de un viernes ya del mes de mayo. Pero como yo he venido después y ustedes llevan más tiempo, para que no se amarguen demasiado. ¿No se oye? Porque no me tengo que mover a lo mejor. Porque, como les digo, también muchas gracias a ustedes porque están aquí a las 2 de la tarde de un viernes de mayo, pero no se apenen demasiado porque yo he venido después que ustedes y estaba lloviendo, con lo cual, pues bueno, aquí estamos y lo mismo tenemos suerte y cuando salgamos y veamos la luz del día, pues eso, vemos la luz del día, claro. Yo soy yo soy juez y soy juez de especialista, si es que se puede decir, en derecho civil, por tanto, me parece bien que me hayan enmarcado dentro de esto de hablarles del contenido material de unos derechos más que de unos derechos relativos a la protección de datos de carácter personal, más que de la parte administrativa de cómo se debe de llevar a cabo la implantación de los nuevos requisitos del reglamento. En concreto, yo tengo que hablarles a ustedes y creo que me voy a ceñir, voy a poner esto por si acaso, intentaré ser lo más rápido posible, me voy a ceñir a explicarles someramente el contenido de 2 derechos que son bastante... No, esta no me entiende. Esta que he sido... Así, no, claro. Está claro que yo no sirvo para la informática, ¿eh? O sea que no... Esa era mi amiga Siri. 2 derechos fundamentales que son el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad. Cuando se decía tradicionalmente, era una frase que se había acuñado, decían los periodistas, el periódico de hoy sirve para envolver el pescado de mañana, se hacía referencia claramente a que las cosas se las llevaba el viento y las informaciones de los medios de comunicación, de las informaciones no quedaba constancia, excepto para los estudiosos que se metían en las hemerotecas. Pero Internet y las nuevas tecnologías claramente han cambiado este panorama, han hecho presente en cualquier lugar del mundo y como si hubiera ocurrido hoy cualquier información sobre hechos que tuvieron lugar en otro momento con sorprendente facilidad y rapidez y sin ningún coste. Es lo que se ha dado en llamar el efecto eterno de la información o la memoria total de Internet. Es clásica ya la doctrina que explica que así como el derecho a la intimidad nace en virtud de las nuevas técnicas de impresión de los periódicos y de la impresión de las noticias y fotográficas y da lugar a este derecho a la privacidad en el comienzo del siglo XX, la nueva era de las tecnologías de Internet, el siglo XXI, va a dar lugar a otros derechos y en concreto al derecho al olvido. En palabras de la comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, señalar que es la frase que acuña es Dios perdona y olvida, pero la web nunca lo hace. Toda vez que las funciones de indexación, búsqueda y ordenación de resultados que realizan los motores de Internet, de la red informática mundial, que no es más que en palabras de Humberto Eco, una inmensa biblioteca desordenada, no serían sin estos motores de búsqueda más que eso, una inmensa biblioteca desordenada.
En este aspecto, el derecho al olvido es la manifestación, por tanto, en Internet de los tradicionales derechos de cancelación y oposición aplicados a estos buscadores de Internet. El derecho al olvido hace referencia a impedir la difusión de información personal a través de Internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa. En concreto, limita la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima, por ejemplo, en el caso de boletines oficiales o de informaciones amparadas por las libertades de expresión o información. El problema se plantea fundamentalmente dentro del derecho al olvido cuando se hace un tratamiento, luego veremos algún supuesto de tratamientos de imágenes fotográficas, pero el problema fundamental es cuando se hace un tratamiento automatizado de los datos personales, en especial del nombre y los apellidos, y se les vincula a un hecho que supone un grave descrédito para la persona, por lo general es la comisión de un delito. Se incluyen en la información de Internet como si se hubiera producido ayer mismo los hechos que preocupan, que suponen un grave descrédito para la persona. Esto es el concepto general del que se entiende por este derecho al olvido, y en cuanto a su marco normativo, seguramente ya se lo han dicho 100 veces a lo largo de estas jornadas, cabe comenzar señalando que está regulado en el artículo 18.4 de la Constitución española, que sorprendentemente ya en el año 78 tuvo la precaución de señalar que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Como ustedes vean, era un derecho de salvaguarda, el derecho a la utilización de los datos en Internet para la protección de estos derechos. Era un derecho subordinado, un derecho mediático, un derecho medial para la protección, pero sin embargo desde el principio el Tribunal Constitucional dijo que tendría otra dimensión como derecho autónomo. Por tanto, este artículo 18 de la Constitución, en el número 4, establece, por un lado, el derecho a la protección de los datos informáticos, al uso de la informática como un instituto de garantía de los otros derechos que menciona, fundamentalmente el honor y la intimidad, y también como un instituto que en sí mismo es un derecho o libertad fundamental. Según el Tribunal Constitucional, hay muchísimas sentencias que así lo mencionan, es el derecho de control, este derecho al olvido, sobre los datos relativos a la propia persona insertos en un programa informático. Es el habeas data que menciona la sentencia de 20 de julio de 1993 o el derecho a la libertad informática que mencionan, entre otras, la sentencia número 292 del año 2000. En el derecho interno, además, ha sido de regulación, aparte de la Constitución, en la parte del artículo 18.4 de la Constitución, por ley orgánica, también se la habrán mencionado muchas veces a lo largo de estos días, 15/de 1999, de protección de datos de carácter personal, y por el reglamento de esta ley que fue aprobado por Real Decreto de 21 de diciembre de 2007. Es fundamental en esta regulación de esta materia, también habrán hecho referencia a ellos los anteriores ponentes, la regulación del derecho supranacional. Así fue de forma detallada regulado este derecho al olvido, este derecho a los tratamientos de los datos informáticos en el convenio número 108 del Consejo de Europa del año 1981, y cabe recordar en este aspecto que los derechos fundamentales en España, los convenios internacionales sirven para interpretar los derechos fundamentales tal y como señala la Constitución. En cuanto a la normativa de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales reconoce el carácter fundamental del derecho a la protección de datos de carácter personal, y a la diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los otros derechos fundamentales contenidos en esta Carta, el legislador constituyente no se limita a mencionar el derecho, sino que hace una descripción de su contenido esencial. Estos datos se tratarán, los datos informáticos, de modo leal para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo
previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación. Por otro lado, la Directiva de 1995-46, que es la que deroga el Reglamento General del año 2016, de 27 de abril, establecía también los mismos principios. En esencia, la exigencia de calidad de los datos personales, objeto de tratamiento automatizado en los ficheros, y la concesión a los afectados, a los particulares, de los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación. El nuevo reglamento deroga esta directiva y estos derechos aquí me traen, de los cuales estoy hablando, se establece o se regula los artículos 16 a 20 de la ley. El artículo 16 habla del reglamento, perdón. El artículo 16 hace referencia al derecho de rectificación, el artículo 17 al derecho de supresión y, entre comillas, en la propia rúbrica del precepto señala como el derecho al olvido. El artículo 18 habla de la limitación, las notificaciones en el 19 y el artículo 20, al que también me referiré un poco más extensamente, del derecho a la portabilidad. Dice el artículo 17, respecto al derecho de supresión o el derecho al olvido, que el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernen, y también establece la recíproca obligación de este responsable del tratamiento de proceder a esa supresión, siempre que se den uno de los supuestos siguientes: que los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que les fueron recogidos o tratados. En segundo lugar, que el interesado retire el consentimiento en el que se basaba el tratamiento. En tercer término, en que el interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan motivos legítimos para el mismo. En cuarto lugar, que los datos hayan sido tratados ilícitamente. Y en quinto lugar, que los datos tratados deban suprimirse por el cumplimiento de una obligación legal establecida por el derecho de la Unión o los Estados miembros. También se da el supuesto de que los datos a los que hacía referencia Ana María, de los supuestos del consentimiento prestado por los menores con las especificaciones que ha señalado de la edad y de la posibilidad de establecerse por los países miembros de la Unión una edad distinta a los 16 años. En estos supuestos, y cuando se ejercita el derecho al olvido o el derecho a la supresión de datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible, dice el párrafo segundo del artículo 17, el coste de su aplicación, adoptará las medidas razonables, incluyendo las medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos que se piden que se supriman, de cualquier enlace de estos datos personales o de cualquier copia o réplica de los mismos. Estos supuestos y con este contenido de la obligación, sin embargo, admite excepciones, que son cuando, ya también salió anteriormente, los datos sirvan para el ejercicio de la libertad de expresión, el cumplimiento de una obligación legal impuesta por cualquiera de los Estados miembros o por la propia Unión, el cumplimiento de una misión realizada en interés público o el ejercicio de los poderes públicos conferidos al responsable. Por razones de utilidad de interés público en el ámbito de la salud, también se exceptúan del derecho a la supresión, y también, y es muy interesante, cuando los datos estén tratados con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. Y también, en último término, se excluyen de este derecho de supresión la formulación, el ejercicio o la defensa, cuando los datos sirvan para la formulación, el ejercicio o la defensa de las reclamaciones. En esencia, estos son los requisitos que establece el nuevo reglamento, y a ellos me detendré un poco en ellos sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en vía civil, por tanto, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en vía civil, con anterioridad a la publicación, después de la publicación y no habiendo estado en vigor hasta el día 25 de este mes, de la publicación del reglamento. Evidentemente aún no tenemos doctrina jurisprudencial, pero en esencia los
la regulación legal contenida en el reglamento era la que se venía adoptando ya en las resoluciones del Tribunal Supremo. En cuanto al derecho a la portabilidad de los datos, en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, el artículo 20 señala que el interesado, esto no tiene nada que ver, o sí, con la portabilidad esta de las compañías de teléfonos de unas a otras, aun cuando en principio se le dice a una cosa por el todo, porque este derecho es el derecho a recibir los que tiene el particular, a recibir sus datos personales que le incumban, que le haya facilitado a un responsable del tratamiento, y el derecho se concreta a recibirlos en un formato estructurado de uso común y de lectura mecánica, y también tiene derecho a transmitirlos a otro responsable del tratamiento. No se constriñe más que eso, a eso el derecho a la portabilidad, y sin embargo supone un gran avance porque da un mayor poder de control al interesado sobre sus datos personales. Es un derecho accesorio al derecho de acceso que antes de la formulación se veía limitado de este derecho a la portabilidad por el formato elegido por el responsable del tratamiento, mientras que ahora este formato tiene que ser estructurado de uso común y de lectura mecánica, y además tiene un aspecto funcional en el segundo párrafo del artículo 20, que podrá ser utilizado para hacer una transferencia de datos de forma directa entre el responsable del tratamiento a otra entidad que se pretenda hacerla responsable por el titular de los datos registrados, de los datos tratados. En el aspecto funcional, este derecho a la portabilidad podrá ser aprovechado por las empresas o entidades para el intercambio fluido de información personal como una herramienta de migración de determinados servicios. Efectivamente, en los considerandos de la ley se dice que se va a convertir este derecho a la portabilidad, los considerando la parte expositiva de la norma, de la ley, no del reglamento, convertirse en una herramienta importante que respaldará la libre circulación de datos personales en la Unión Europea y que promoverá así la competencia entre los responsables del tratamiento, facilitará el cambio entre los distintos proveedores de servicios y, por lo tanto, promoverá el desarrollo de nuevos servicios en el contexto de la estrategia para un mercado único digital. En cuanto al procedimiento, pedida la transportabilidad de los datos, hay que acceder a ella en el plazo de un mes, o si no se pudiera en este plazo decir las causas que impiden esa transportabilidad y, en todo caso, hacerla en el plazo máximo de 3 meses. Se puede negar la entidad que tiene responsable del tratamiento de datos, y como entre causas válidas para negarse a esta transportabilidad están el interés público o también el ejercicio de poderes públicos. En cuanto al contenido de los datos portables, no se establece en el legislador nada más que lo que ya les he señalado, recibir los datos personales que le incumban, pero no se establece ningún otro acotamiento. La posibilidad de datos representa una oportunidad para reequilibrar la relación entre los interesados y los responsables del tratamiento, si bien el derecho a la portabilidad de los datos puede también mejorar la competencia entre los servicios que regulan los datos personales. Pero bien entendido que el artículo 20 no limita los datos respecto a la competencia entre los operadores de servicios, sino que se limita a establecer un derecho de carácter personal del titular de esos datos. Tampoco resuelve el reglamento, y esto se ha discutido mucho, si se pueden portar no solo los datos que el interesado le ha facilitado a la compañía, sino también aquellos otros que en uso de la actividad para que se los facilitó posee la propia compañía. Por ejemplo, número de llamadas que realiza, personas o lugares a los que hace las llamadas, contenido de programas que ve o cualesquiera otro. Parece que la gran parte de la doctrina entiende que no está limitado tal posibilidad y que, por tanto, sí cabía entenderla incluida. La portabilidad de los datos no conlleva el borrado de los datos de los sistemas del responsable del tratamiento, ni afecta tampoco a la retención o conservación, informando como aplicable a los datos que el interesado haya proporcionado.
El derecho a la portabilidad, y con ello ya concluyo con este tema, es una de las cuestiones más novedosas de la ley y que más repercusión tendrá a la hora de su puesta en práctica. Las implicaciones técnicas y jurídicas, sumadas a la necesidad de adopción de medidas de seguridad, vaticinan, establecen doctrina, y así está escrito, una adaptación normativa con un alto grado de cualificación profesional. Volviendo con el derecho al olvido, que sin duda que lo creo más importante, en la ponderación de los intereses que la aplicación de tal derecho supone, ha de acudirse, ya también ha sido nombrada la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo del 2014 del caso Google Spain contra la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso, en esta sentencia, se decía que para la solución del conflicto había que ponderar, también se ha dicho ya, de un lado el derecho a la protección de los datos personales y los derechos al honor y a la intimidad, y de otro la libertad de información que amparaba la actuación del editor de la página web o del editor del periódico y del motor de búsqueda. Ponderación de unos y otros derechos que han de tomarse en cuenta dada su diferente naturaleza y su función en relación con las diferentes y concretas circunstancias concurrentes. La premisa de la que parte este derecho al olvido es que el editor de una página web en la que se incluyen datos personales permite su indexación como el responsable del motor de búsqueda que los indexa y que los muestra en una página de resultados los enlaces de las páginas web donde se contiene la información asociada a estos datos personales, realizando un tratamiento de los que son responsables de que el tratamiento respete las exigencias derivadas, establece la sentencia del Tribunal Europeo, del principio de calidad de datos. Se trata, por tanto, de una premisa fundamental, la calidad del dato que se está pidiendo o como excepción a la petición de supresión del mismo. Aunque se trate de hechos veraces, la licitud del tratamiento de los datos personales exige también no solo la veracidad del hecho, para que no proceda el derecho a la supresión, sino su adecuación, la pertinencia, el carácter no excesivo del mismo en relación con el ámbito y las finalidades para las que se hubiera realizado el tratamiento. En cuanto a los requisitos, el primero de esta adecuación de los datos tiene un carácter temporal. En la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de julio de 2003 se establecía que la ponderación a determinar, y luego en otras muchas, se la traigo solamente a colación como referente, la ponderación a realizar para determinar qué derecho fundamental o libertad pública debe de prevalecer, para determinar ello, el factor tiempo tiene una importancia fundamental. Los datos personales deben de cumplir los principios de calidad de datos, no solo en el momento en el que son recogidos e inicialmente tratados, sino durante todo el tiempo en el que se produce ese tratamiento. Un tratamiento que inicialmente pudo ser adecuado a la finalidad que lo justificaba puede devenir con el transcurso del tiempo inadecuado para esa finalidad y el daño que cause en los derechos de la personalidad, como el honor o la intimidad, desproporcionado en relación al derecho que ampara el tratamiento de daños. Esta doctrina fue recogida de forma explícita y literal en la sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 5 de abril de 2006. Otro de los elementos, además del factor tiempo que han de tenerse en cuenta para ponderar la relación entre unos y otros derechos, es, como ya he señalado antes, el potencial ofensivo que para los derechos de la personalidad tenga la información publicada. Y en tercer lugar, el interés público también ha sido mencionado, que pueda suponer la información que aparezca vinculada a los datos personales del afectado. Este interés público, que excluye la posibilidad de la supresión, no puede ser confundido con el gusto, dice alguna de las sentencias, y por tanto a ello me remito en la expresión, no puede ser confundirse con el gusto por el cotilleo o por la maledicencia. Lo relevante, dice el Tribunal Supremo, no es tanto el interés del público, si se pudiera considerar así,
habría casos en los que un amplio sector de la población quiere conocer las miserias de sus conciudadanos, aún las sucedidas hace mucho tiempo, y sin embargo ello no es interés público. El interés público es el interés en formarse una opinión fundada sobre asuntos con trascendencia para el funcionamiento de una sociedad democrática. Por ello, la importancia de esta ponderación. Se puede justificar, por tanto, y hay algunos otros más supuestos, este interés público en los casos de persona con relevancia pública, también cuando el dato que es objeto de tratamiento presenta un interés histórico. El derecho al olvido no supone que pueda exigirse respecto al ejercicio del mismo al editor de la página web o al responsable del motor de búsqueda que por su propia iniciativa depure estos datos, porque ello supondría, señala el Tribunal Supremo, un sacrificio desproporcionado para la libertad de información. Este derecho solo se justifica, por el contrario, con una conducta reactiva, esto es, que el editor de la web o el responsable del motor de búsqueda dé una respuesta adecuada a los afectados que ejercitan sus derechos de cancelación y también de oposición al tratamiento de datos. En cierto modo, señala el Tribunal Supremo, es un criterio análogo al del conocimiento efectivo. Hay en algunas sentencias, si luego tengo tiempo, a lo mejor se lo menciono, en las que el Tribunal Supremo desestima, los tribunales desestiman y el Supremo confirma la reclamación en base a que no se había solicitado previamente esta anulación a al propio responsable de la página web o del motor de búsqueda. Dice el Tribunal Supremo que en este conocimiento efectivo es parecido al que se exige para los supuestos de responsabilidad de los prestadores de servicios en los artículos 13 y siguientes de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Ley de 11 de julio del año 2002. Este conocimiento efectivo solamente se da cuando el titular de la web o del motor de búsqueda tenga conocimiento de los datos de los que resulte la ilicitud del tratamiento, por así habérselos comunicado el afectado. El derecho al olvido tampoco ampara que cada uno construya su pasado a su medida. Esto de que tengamos un currículum, y no quiero señalar a nadie, un currículum cada uno a nuestro gusto, no parece que esté amparado en el derecho a la supresión de datos. No hay lugar a que se controle el discurso sobre la propia historia, se elimine de Internet las informaciones negativas referentes a una persona, se posicionen las positivas en primer lugar dentro de los motores de búsqueda, de modo que las más desfavorables ocupen las postreras posiciones. Dice el Tribunal Supremo, de admitirse esta posibilidad de diseñar un currículum cada uno a su medida, se perturbarían gravemente los mecanismos de información necesarios para que los ciudadanos adopten sus decisiones en la vida democrática de un país. En cuanto a los medios por los cuales se lleva a cabo, pues son los medios técnicos, que las medidas tecnológicas que pueden utilizar tanto los editores de las páginas web como son los códigos robot.txt o las instrucciones no index, etcétera. También el responsable de los motores de búsqueda puede utilizar los bloqueos de ciertos enlaces y todas las consideraciones técnicas que tuviera a su alcance dentro de esta límites que les he dicho del contenido económico del medio empleado. El derecho, también quiero señalarlo, el derecho al olvido no puede suponer una censura retrospectiva de las informaciones correctamente publicadas en su día. Como bien señaló, como bien señaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no corresponde a las autoridades judiciales participar en reescribir la historia. Esta era una sentencia de 16 de julio contra Polonia de 16 de julio del año 2013. La integridad de los archivos digitales, dice esta resolución, es un bien protegido por la libertad de expresión, que excluye las medidas que alteran su contenido, eliminando o borrando datos contenidos en ellas. Tampoco justifica el ejercicio del derecho al olvido
que se pueda suprimir el motor de búsqueda interna de la propia web. Se hace referencia en algunas resoluciones al investigador de las hemerotecas antiguas que descubría hasta los datos más ocultos de la persona que investigaba, pero con un esfuerzo importante. Por tanto, no ha de privarse a esta posibilidad de que aquel que verdaderamente quiere, por algún afán lícito, descubrir, histórico, literario o cuales otro que fuese, descubrir datos de una persona, pudiera no tener accesos a ellas. En palabras también, y ya acabo porque me están leyendo del moderador, en palabras del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, lo que se pretende no es borrar todo el pasado de una persona, o que con el ejercicio del derecho al olvido se borre todo el pasado de una persona, sino que lo que se pretende es lo que el Tribunal Supremo llamó, de los Estados Unidos en este caso, llamó la oscuridad práctica. La oscuridad práctica es que no se tenga acceso con esa facilidad a los datos de esta persona en cualquier momento y lugar, como si hubiera sucedido ahora mismo. No se permite con este derecho al olvido reescribir noticias, ni se impide en modo absoluto que una nueva búsqueda específica pueda obtenerse tal información vinculada a las personas en ella implicadas. Hay muchas sentencias del Tribunal Supremo, bueno, como menciono alguna, empiezo por el final, digo la última. Pues por ejemplo, claro, no pueden ser todas muy antiguas, pero de octubre del año 2015, de julio del 2017, de 13 y de 6, de 2016, también de abril, y bueno, también es interesante señalar que lo último que se escribe sobre el derecho al olvido ya son autos, o que se escribe por parte del tribunal, o que se dictan las últimas resoluciones del Tribunal Supremo ya son autos, es decir, por tanto que no resuelven la cuestión en el fondo, sino que resuelven autos inadmitiendo el propio recurso de casación. Por tanto, aun cuando pareciera que esos datos concretos habría que irse perfilando uno a uno, el propio Tribunal Supremo ya entiende que hay bastantes argumentos para establecer una doctrina general que permita entender cuando se recurre en casación por quebrantamiento de la doctrina legal que no ha existido tal quebrantamiento. Ya les digo que el último que tengo, no sé si habrá publicado, se habrá promulgado algún otro desde después, pronunciado algún otro después, es de 4 de abril de este mismo año, y es que se trata un auto, inadmitiendo un recurso de casación, que por infracción de la doctrina de la Sala sobre el concepto de personaje público respecto al derecho de cancelación. Decía el propietario del dato, el titular del dato, que él no tenía este carácter de personaje público y que, por tanto, no tenía derecho a que se suprimieran los datos. Se trataba de unas sentencias condenatorias y de una persona que estaba investigada en un procedimiento penal y también en una comisión del Parlamento catalán. Los antecedentes, por tanto, son que se había presentado una demanda, que se había opuesto a la falta de legitimación pasiva de Google en primera instancia y que se acogió esta excepción, y se desestimó la demanda sobre la base de que el actor no era un personaje público. Se recurre en apelación a esa sentencia, se desestima la excepción procesal de falta de legitimación, se le reconoce la legitimación pasiva a la demandada a Google, pero se desestima el recurso en cuanto al fondo, confirmando la sentencia con imposición de las costas al recurrente. El único motivo del recurso de casación, dice el Tribunal Supremo, concurre en causa de inadmisión por carencia manifiesta de fundamento. Dice, no se estima el Tribunal Supremo, alegando también lo ya dicho en otras muchas sentencias, pero digo que lo curioso de esto es que no sirve para fundamentar la confirmación o no de una sentencia que se recurre, sino precisamente para confirmar o para acordar que no se admite el recurso. Que se estima que no es pertinente acceder a la petición del recurrente en cuanto que se solicita que se retire información personal que hace referencia a un delito contra la hacienda pública cometido por el apelante y referido a unos hechos del año 1991, así como a la información que se derive de este hecho, entendiendo que para el Tribunal Supremo que lo trascendente para determinar la pertinencia de lo pedido, dado lo expresado en la referida sentencia del Tribunal Supremo, es determinar si el apelante puede considerarse personaje público atendiendo a los hechos sin duda de interés público en los que se vio inmerso.
Sigue diciendo el Tribunal Supremo, la trascendencia pública de la Comisión Investigadora sobre Fraude Fiscal del Parlamento de Cataluña, el interés que suscitó su desarrollo, el nombre de las personas que acudieron a la misma, entre los que estaba el propio actor en ese procedimiento, eso, la cobertura de la que fue objeto por los medios de comunicación, colocó al recurrente en una situación de personaje público y justificó la publicación de los hechos a los que se alude en la demanda sobre su pasado en cuanto a la comisión de un delito contra la hacienda pública. Pero no es cierto que haya transcurrido demasiado tiempo, porque aun siendo verdad que los hechos ocurrieron en el año 90, siendo la sentencia de la Audiencia Provincial del año 2003 la que la confirmó del Tribunal Supremo, fue de 2006 y el indulto del año 2009, remitiéndose condicionalmente la pena en el año 2013. Por tanto, entiende el Tribunal Supremo que no había este paso del tiempo necesario para, ni era personaje público, ni había transcurrido un lapso necesario. Además añade, pero es que no es solo eso, y todo esto en un auto y no en una sentencia, sino que además el actor luego fue incluido en la lista Falciani en relación con otro hecho, por lo que la penante nuevamente, a ver si ahora estamos quebrantando los derechos de este, nuevamente en el punto de vista público, no negándose la inclusión de forma categórica en su recurso. E insiste nuevamente el Tribunal Supremo. Además, tampoco puede obviarse que la referencia a la imputación del recurrente en otro procedimiento que se seguía en la Audiencia Nacional contra otra familia, también por en algún medio de comunicación. En definitiva, el recurso no puede ser admitido porque se construye en base a sus propias valoraciones, sin sustento en infracción normativa y eludiendo, en definitiva, la ratio decidente de la norma. Otras sentencias se refieren a la solicitud de supresión de datos relativos al indulto, que necesita legalmente ser publicado en el Boletín Oficial de la provincia, y el Tribunal Supremo tampoco accede, relativas a que se supriman los datos que hacían referencia a la acusación formulada por un doble asesinato contra determinada persona que posteriormente fue absuelto, tampoco lo admite el Tribunal Supremo, y algunos otros supuestos. Aun a pesar de todo ello, todavía son muchas las cuestiones que se siguen planteando. El primer problema que se plantea es el referente a cómo se fijan los parámetros en cada uno de los supuestos. Aun cuando el Tribunal Supremo ya va dando ciertos criterios, aún no existen unos parámetros generales. Y el segundo problema, y desde luego para mí mucho más importante, que genera muchísima más zozobra, y en el que sin duda los tribunales debemos de estar muy pendientes y muy especialmente conscientes, es que la sobreprotección de los derechos de la personalidad, del derecho a la rectificación, del derecho de acceso, del derecho a la supresión de los datos contenidos en registros públicos, puede provocar un importante resquebrajamiento, una importante vulneración, esto como lo del arcén, una importante vulneración del derecho a la libertad de información y, consecuentemente, del debate público. Porque ante la actuación de un profesional de empresas de reputación online y la amenaza de importantes indemnizaciones, o simplemente ante la avalancha de peticiones de cancelación de tratamiento de datos, las empresas responsables de los motores de búsqueda pueden optar, y no solo son Google o Yahoo, sino otras muchas pequeñas, por la cancelación de los datos, aun cuando tengan interés público, o aun cuando a lo mejor en ese momento no lo tengan, pudieran tenerlo en el futuro por el acceso a determinados cargos de estas personas cuyos datos piden que sean cancelados. Ojalá que en aras de una sociedad más libre nunca lleguemos a ver esto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Víctor. Muchas gracias a ambos ponentes. En este momento, como ya es bastante tarde, vamos a abrir turno de intervenciones, por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Sí, allí. Sí, hola, buenas. Muy rápido, agradeceros la mesa redonda. Mis preguntas van orientadas a la licitud del tratamiento a sensu contrario de los del artículo 6, que no son de consentimiento, para decidir cuándo hay que pedir consentimiento.
En primer lugar, quería reflexionar sobre lo que hace, por ejemplo, la agencia cuando ha publicado el registro de actividades de tratamiento. Me llama la atención que la gestión de préstamo bibliotecario lo han encajado en el 6.1b, que para mí sería medidas precontractuales. Solicitar un libro, pues no hay un contrato, entiendo que es la aplicación de medidas precontractuales, pero no consideran que hay que pedir consentimiento. Luego, la propia agencia también en videovigilancia lo han encajado en el 6.1e, considerando que es en interés público, que es el cajón desastre que tenemos todas las administraciones, el interés público, que no es lo mismo que en el ejercicio de poderes públicos, que también está en el 6.1e. Y luego hay otro cajón desastre que en este caso aplica a las empresas privadas, que sería el 6.1f, que es intereses legítimos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando Google indexa todo lo que quiere, cuando quiere, etcétera, o incluso la videovigilancia en el caso de las empresas privadas. ¿A dónde voy? Y por centrar la pregunta. Las organizaciones privadas ahora mismo solamente nos están pidiendo consentimiento a efectos prácticos de lo que es seguir estando en las listas de suscripción, seguir recibiendo publicidad, etcétera. Pero en el resto de casos no aplica o no creen que aplica el pedir el consentimiento. Entonces, un poco me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y en el caso de las administraciones lo mismo, porque cuando hablamos internamente con muchos compañeros y muchas compañeras, hay que pedir el consentimiento y a veces hay un sector que quiere ser más papista que el Papa, y me refiero a la propia agencia, que no está pidiendo el consentimiento en muchos casos, y ya digo, la ha encajado en el 6.1b en algunas circunstancias y para otros tratamientos en el 6.1e. Entonces, bueno, es un poco por poner luz en lo que la administración tiene que pedir consentimiento o no. Y del 6.1c, que se me olvidaba, si consideras, aunque lo has más o menos dicho, la obligación legal, no me ha quedado claro si bastaría cualquier rango normativo que no sea ley. No me ha quedado claro para encasquetarlo en el 6.1c. Entonces, todo va aplicado en la huida del consentimiento, básicamente. Bueno, en principio parece que sí que haría falta el rango legal, digamos, en el supuesto de la obligación del responsable. Y la otra pregunta, que era lo de si se podrían utilizar, pues yo creo que habría que acudir un poco al antecedente, a la doctrina que ya hay sobre la aplicación, por ejemplo, de la Agencia de Protección de Datos, fundamentalmente sobre el tema, por ejemplo, del interés legítimo, que en determinados supuestos también se aplica a las administraciones públicas, se ha podido aplicar. Y yo creo que esa tiene que ser más o menos la referencia, porque como ya le digo, los títulos de legitimación del tratamiento, digamos que son los mismos los que se recogen en el Reglamento de Protección de Datos que en los que se recogían anteriormente en la directiva. Sí, pero yo me refiero a que, igual que es un concepto jurídico indeterminado muy amplio, lo de interés legítimo, y que hay que ponderar, evidentemente, pero esa ponderación habrá que ir delimitando lo que va diciendo la jurisprudencia, el interés público, que es la primera parte del 6.1e, también considero que es bastante amplia su interpretación. Claro, esto, el anteproyecto de ley que está en tramitación, dice que únicamente se considerará por este título legitimado el tratamiento cuando se realice en el ejercicio de las competencias atribuidas por la ley. Es lo que va a venir a añadir, digamos, el anteproyecto de ley, que exige una cobertura, por tanto, con rango legal. Esas serían las exigencias normativas en cuanto a la definición del título, digamos, las que tenemos en el reglamento comunitario y lo que añade el anteproyecto de ley. Pero yo es que lo diferencio del 6.1c, que es obligación legal. Claro, pero la obligación legal del responsable del tratamiento, por ejemplo, yo antes le he puesto un supuesto que se refería no a que la Administración esté actuando en el ejercicio de sus competencias, sino que se refería a la obligación de la empresa. La empresa, en ese supuesto, estaba tratando datos de sus trabajadores y la empresa es la que tenía una obligación legal, que no tiene por qué tenerla la Administración, no tiene que referirse a administraciones públicas, puede referirse también a particulares. Vale, pero si eso fuera así el día de mañana, no se podría hacer una vigilancia, porque no hay un amparo legal, es porque tú quieres proteger el edificio, claro, la videovigilancia no tiene que ver con una obligación legal.
No, claro, pero que si el interés público tiene que estar también definido por ley. En el ejercicio de una competencia atribuida por la ley, sí. Eso es lo que se exige por el ordenamiento interno. ¿Alguna otra intervención? Pues les ruego no se vayan, que vamos a proceder a la clausura de la jornada, muy brevemente, por doña Marilola Pérez Pino. Muy brevemente, llegamos al final de esta jornada, que a mi juicio son una primera toma de contacto con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Sin duda alguna pasará a engrosar nuestras estanterías junto con las leyes 39 y 40 y con la Ley de Contratos del Sector Público. Y no puedo más que reiterar mi agradecimiento al Instituto Andaluz de Administración Pública, porque en esta colaboración, si bien es verdad que el Gabinete Jurídico se encarga de la coordinación científica y jurídica en muchos casos de la jornada, como ahora se dice tanto, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Y sin un equipo humano de informáticos y sin estos recursos y sin este local no hubieran podido desarrollarse la jornada. Les pido disculpas por si les ha causado alguna molestia los problemas informáticos, que muchas veces escapan también al control de las personas. Y, como no, especialmente reiterar el agradecimiento a todos ustedes, que, como antes ha indicado don Víctor, están aquí a esta hora. Ya a finales de mayo es complicado aguantar tanto tiempo de jornada. Y, por supuesto, agradecer su participación tan activa y su interés, y por ello mismo les emplazo a las jornadas que tendrán lugar el año próximo, puesto que, como han podido comprobar, el derecho de la Unión Europea es transversal, nos afecta a todos en nuestros diferentes ámbitos de gestión, y así se ha demostrado a lo largo de la organización de todas estas jornadas que se han ido consolidando. Pues damos por clausuradas las cuartas jornadas y buen fin de semana a todos.